Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una sesión más de Academich, Academia de Michoacán. Gracias a todos los que están presentes y los que estén en línea y se incorporen. El día de hoy traemos un tema muy interesante que nos viene a brindar la doctora. Es una ya amiga colaboradora del programa, de, de este gran alianza pues entre SEDECO y la Universidad Vasco de Quiroga. La doctora Flor de María Tavera Ramírez, para quien no lo sepa, es doctora en Administración, doctorante en Economía, maestría fiscal, contador público, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C, asesora fiscal y financiera de distintas empresas desde hace más de 20 años, profesora de cátedra de materias relacionadas con impuestos y contribuciones de seguridad social a nivel licenciatura y posgrados en la Michoacana, en el TEC de Monterrey, en la UAC, entre otras. Y es autora de más de 8 libros y 50 artículos en temas fiscales. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros, doctora. Muchas Siempre es un gracias. placer El todo lo gusto que es mío. nos aporta y siempre un contenido de alto valor. Gracias por esta participación y bueno, le dejo que continúe con esta ponencia. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Le comentaba ahorita que estábamos en... Pero a todas las generaciones creo que es un tema que tenemos que revisar. Y más las generaciones nuevas, que pues como vamos a ver a lo largo de esta sesión y la de mañana, son los que todavía tienen que pensar más en su futuro en cuanto a pensión, pues, tienen un poco más de desventajas que los que tenemos ya un poco más de tiempo trabajando. Bien, dividimos esta sesión en 2 días porque no nos iba a alcanzar el día de hoy para platicar de todo el tema de pensiones. Vamos a tener el día de hoy y una continuación el día de mañana. Y bueno, pues los invito a que pues aprovechemos esta presencialidad para que cualquier duda quede resuelta. Tal vez nos podemos esperar hasta el día de mañana si hay algo que todavía no queda resuelto, también mañana podemos externar dudas. Y bueno, pues saben ya mis medios de contacto para que posteriormente, si hay alguna duda, con todo gusto. Bueno, pues el tema entonces de las pensiones es un tema que nos debe de interesar a todos, porque todos esperamos llegar a la edad pensionaria, ¿sí? A los 60 o 65 años. 60 por cesantía nada avanzada, 65 años por vejez. ¿Me puedo pensionar a los 70? Sí. ¿Me puedo pensionar antes de los 60? La ley dice que sí, pero finalmente es una utopía porque la condición para pensionarme antes de los 60 años, además de tener las semanas cotizadas, que por lo menos deben ser 1,000, debo de tener el dinero suficiente en mi Afore para que me garantice una pensión mínima superior en un 30% por toda mi vida. Y para lograr eso debería de tener una cantidad bastante grande en mi Afore para llegar a este retiro anticipado. Con la ley 73 no podría aspirar a un retiro anticipado. Entonces nos queda la opción de pensión por cesantía y pensión por vejez. ¿Cuál es la diferencia? La edad en la que me pensione y evidentemente mientras más me tarde en pensionar, mayor va a ser mi pensión. Sin embargo, la decisión de pensionarme a los 60 o a los 65, pues es una decisión muy personal de acuerdo con las características de cada persona. Ahí, si una persona sigue muy activa a los 60 años, dice, pues yo, ¿qué voy a estar haciendo ya quitándome mi trabajo, que es mi vida? Pues mejor me sigo cotizando, sigo generando historial y me pensiono a los 65 o después. Entonces, esa decisión, pues, es ya dependiendo de las características muy particulares de cada quien. Nosotros el día de hoy tenemos como objetivo conocer las distintas pensiones que otorga el Seguro Social. No nos vamos a meter con pensiones del ISSSTE o con pensiones de otro tipo, nos vamos a centrar con las pensiones del IMSS. Y vamos a ubicar las diferencias entre la Ley 97 y la Ley 73 y las reformas muy recientes, la reforma de 2020 y la reforma de 2024, que también afectarán el monto de las pensiones. Un panorama general de las pensiones en México. Bueno, pues tenemos entonces pensiones a través del IMSS. Todos los trabajadores de la iniciativa privada, pues tenemos derecho a que nuestro patrón nos incorpore a la seguridad social en el régimen obligatorio del Seguro Social, gracias al cual estaremos protegidos por 5 seguros
incluidos los seguros que otorgan pensión, más el Infonavit, más el Infonacot, que son los institutos que dan el primero derecho a crédito para la vivienda y el segundo derecho a crédito para el consumo. A través del IMSS me puedo pensionar con 2 esquemas, que es justo lo que vamos a ver el día de hoy, pero también el IMSS da otro tipo de pensiones, una por invalidez y vida y una por retiro, que también vamos a revisar el día de hoy. Son en las que nos vamos a centrar, las pensiones que otorga el IMSS. Ahora, las pensiones del ISSSTE. Los trabajadores al servicio del Estado tendrán derecho a la seguridad social a través de este instituto. Y también para ellos hubo una reforma bastante compleja en donde se cambió también del esquema de contribuciones, de beneficios definidos al esquema de contribuciones definidas para los trabajadores del ISSSTE. Sin embargo, no nos vamos a meter en este tema. También tenemos los apoyos gubernamentales, es decir, las pensiones no contributivas, aquellas pensiones que paga el Estado a personas aún que hayan llegado a la edad pensionaria, aún cuando nunca hayan cotizado en el Seguro Social. Estas pues son más que una pensión, es una ayuda para la manutención en la vejez, pero finalmente no es una ayuda que vaya ni mucho menos a sustituir la necesidad de una pensión real. Otros esquemas pensionarios puede ser el de las Fuerzas Armadas, el del ISFAM para los trabajadores del Ejército y Fuerzas Armadas mexicanas, las jubilaciones que puedan otorgar empresas privadas, cada vez menos, pero seguramente ustedes conocen a alguien que trabajó en un banco y que tiene un esquema de jubilación bastante bueno. Cada vez son menos las empresas privadas que otorgan estas prestaciones por el costo que representan. Y las jubilaciones de las instituciones públicas, tal vez han escuchado hablar pues de las jubilaciones del Seguro Social, no para los trabajadores como nosotros, sino para los trabajadores del Seguro Social sindicalizados, pues que tienen unas jubilaciones muy buenas, o los de CFE, o los de Pemex, bueno, pues esos son aparte. Y también algo muy importante que sí tenemos que tener en la mira son los planes privados de pensiones, sobre todo las generaciones más jóvenes. Por favor, busquen, revisen, hagan su proyección para que si la proyección de su pensión a través del Seguro Social no va a ser lo suficiente como ustedes deseen, pues que tengan ese complemento a través de un plan privado de pensiones, que también les puede generar beneficios presentes en ahorro de impuestos sobre la renta, porque hay 2 estímulos para el ahorro para el retiro, para pagar menos ISR a cambio de ahorrar para nuestro yo del futuro. Y también alguna otra inversión, no necesariamente tiene que ser un plan privado de pensión, puede ser una inversión en un inmueble pensando en que lo voy a acabar de pagar en 20 años y luego lo voy a estar rentando y con eso pues voy a complementar mi ingreso cuando yo ya no pueda trabajar. Sí, o sea, considerar otros esquemas de autopensionarme. Bueno, un vistazo general a la ley del Seguro Social, que es la que vamos a estar revisando nosotros. Tenemos por un lado el régimen voluntario y por otro el régimen obligatorio. Dentro del régimen obligatorio está propiamente el régimen obligatorio para trabajadores, que es el que vamos a revisar el día de hoy, estas pensiones que se otorgan a través de este régimen, que comprende 5 seguros. Pero también está la incorporación voluntaria. ¿Qué pasa si yo no soy trabajador? Si yo no tengo un patrón al que le pueda exigir que me asegure. Bueno, pues actualmente está el esquema de incorporación voluntaria de una manera más ágil, es algo nuevo. El esquema de incorporación voluntaria ya tiene bastantes años que existió, pero tuvo una modificación el año pasado muy importante para que las personas autónomas, los trabajadores independientes, los que tienen un despacho, los que tienen un negocio, los que tienen, se dedican a la asesoría, que no tienen un patrón, puedan ellos mismos cotizar al Seguro Social y estar protegidos por los 5 seguros. Esta es la novedad con relación a lo que estaba anteriormente. Anteriormente, un trabajador autónomo, independiente, no podía acceder a los 5 seguros, solamente accedía máximo a 4, pero actualmente, con la modificación que se hizo el año pasado, ya puede entrar
como si fuera trabajador, solamente que es a su cargo las cuotas que hubieran correspondido al patrón. Y también, es decir, ahora los trabajadores autónomos también pueden tener una pensión como vamos a verla para los trabajadores subordinados. También está a continuación voluntaria en el régimen obligatorio, algo que a lo mejor han escuchado como modalidad 40, que es un esquema legal de planeación fiscal para tener una mejor pensión. Y esta parte de modalidad 40 la vamos a revisar el día de mañana, entonces no se pierdan la continuación de esta sesión, porque la modalidad 40 es un esquema muy bueno para poder incrementar el monto de nuestra pensión de una manera completamente legal y de una manera incluso más barata que cotizar los últimos 5 años con un salario elevado. Y bueno, el régimen voluntario ni siquiera lo voy a tocar porque no es materia de nuestra sesión del día de hoy. Visión general del régimen obligatorio del Seguro Social. Todos los trabajadores tienen derecho a este régimen y ya quedamos que los independientes, los trabajadores independientes, los trabajadores autónomos, pueden también incorporarse de manera voluntaria y tener estas 5 protecciones, que serían el seguro de enfermedad y maternidad, que es el seguro que más conocemos, el seguro que a lo mejor más valoramos, el seguro de guarderías y prestaciones sociales, que permite que la madre o padre, también ya madre o padre trabajador, que tenga hijos de hasta 4 años, de 43 días de nacido hasta 4 años, pues acudan a una guardería del Seguro Social para que sus hijos estén bien resguardados, se haga un seguimiento al crecimiento, al estado de salud, que se creen hábitos de higiene, entre otras. Y los seguros que están marcados en cafecito son justo los seguros que otorgan pensión. Son seguros que nos pueden dar derecho a una pensión. Ojo, no quiere decir que yo vaya a llegar a tener 3 pensiones. No todas las pensiones son compatibles, pero estoy protegido por esos 3 seguros que otorgan pensiones para que, pues, cuando ocurra uno de esos 3 riesgos, yo tenga derecho a una pensión o incluso en caso de fallecimiento, a través del seguro de invalidez y vida, pues mis beneficiarios también tengan derecho a una pensión. Entonces, los seguros, voy a adelantar, los seguros que otorgan prestaciones de pensión, uno de ellos es el seguro de riesgos de trabajo. Este seguro es el que a mí más me gusta porque es el seguro con el que me es más fácil convencer al patrón de la necesidad de asegurar a sus trabajadores. Ustedes saben que pues a nadie nos gusta gastar más dinero y muchos patrones no aseguran a los trabajadores pues por el monto que tienen que pagar del seguro social, que no es barato. Y he escuchado patrones que dicen, es que ¿por qué tengo que pagar tanto? Yo prefiero pagarle cuando tenga que ir al doctor y comprar las medicinas a estar pagando las cuotas del seguro social porque luego ni lo atienden. Y entiendo esa postura, pero finalmente es una obligación del patrón tener asegurados a sus trabajadores y lo que tenemos que hacer más bien como sociedad es exigir la prestación de ese servicio por el cual se está pagando. Entonces, nosotros como derechohabientes del Seguro Social hay que exigir. Si no hay medicinas, se exigen las medicinas e incluso se pueden comprar y luego exigir el reembolso del monto de las medicinas. Entonces nosotros como derechohabientes necesitamos exigir estos derechos para que mejore la atención propia del Seguro Social. Y como patrones estamos obligados a registrar a nuestros trabajadores y de los 5 seguros, el seguro de riesgo de trabajo le conviene muchísimo al patrón porque es una transferencia de riesgo. Todo lo que ocurra al trabajador con motivo o en ejercicio de su trabajo, el Seguro Social va a sustituirlo en las obligaciones que marca tanto la Constitución como la Ley Federal de Trabajo. Y este seguro es uno de los que otorga pensión. Vamos a suponer que un trabajador trabaja en un restaurante, tiene que ir a comprar los insumos para pues preparar las recetas que ofrece el restaurante y al momento de atravesar la calle lo atropellan. Es un riesgo de trabajo y como tal puede tener varias consecuencias. La consecuencia más deseable es que nada más tenga una incapacidad temporal, unos días de recuperación en donde pues no puede trabajar, pero está siendo asistido de manera médica por el Seguro Social
y se espera pues una recuperación pronta. Se le da de alta y regresa a trabajar. Y lo que tuvo en cuanto a prestaciones económicas durante estos días de incapacidad, pues es el subsidio al 100% de su salario de los días incapacitado. Este seguro aplica sin importar antigüedad, aunque sea el primer día de trabajo del trabajador, nada más que es muy importante que el trabajador esté asegurado desde el primer día. No vamos a esperarnos 5 días para darlo de alta, porque por jerarquía de leyes, Constitución dice que accidentes de trabajo son responsabilidad del patrón. Aunque haya tenido 5 días para darlo de alta, si sufre un accidente de trabajo en esos 5 días y no estaba registrado, la responsabilidad es del patrón, no del Seguro Social. Otra consecuencia de un riesgo de trabajo puede ser una incapacidad permanente, es decir, que el trabajador haya perdido alguna capacidad para desempeñar su trabajo. Esta incapacidad permanente puede ser total, cuando definitivamente el trabajador perdió cualquier posibilidad de desempeñar un trabajo, y esa incapacidad permanente total le da derecho al trabajador a una pensión del 70% del salario que tiene registrado al momento de ocurrir el accidente. Si no fue un accidente, si no fue una enfermedad la que generó esta incapacidad permanente total, pérdida por completo de habilidades para trabajar, la pensión del 70% va a ser sobre el salario, pero no sobre el salario al momento de dictaminarse la incapacidad, sino sobre el salario promedio de las últimas 52 semanas del último año cotizado. Fíjense que, pues, en pensiones de riesgo de trabajo no vamos a aspirar a tener una pensión del 100%. Nuestra máxima aspiración sería una pensión del 70%. Así es como los legisladores tuvieron, no sé si a bien o a mal, establecerlo. Bien, entonces, ¿qué pasa si la incapacidad es permanente? Ya no hay vuelta atrás, pero es una incapacidad permanente parcial. Vamos a suponer que el trabajador que lo atropellaron yendo a comprar la despensa para el restaurante, pues le tuvieron que amputar una pierna. Bueno, pues el trabajador perdió una parte de su cuerpo, pero no perdió la habilidad para trabajar y puede seguirse desempeñando en el puesto que tenía en la empresa. De hecho, la Ley Federal de Trabajo establece que por motivo de riesgo de trabajo, la empresa tiene que conservar el trabajo de la persona o reubicarlo de acuerdo con sus nuevas capacidades, en caso de incapacidad permanente parcial. En caso de incapacidad permanente total, pues ya ahí se perdieron por completo las habilidades para el trabajo, ahí ya no hay reubicación de puesto. En la incapacidad permanente parcial, hay una tabla que de hecho fue renovada el año pasado y que son porcentajes de indemnización por pérdida. Entonces, pues la tabla parece un poquito carnicería porque empieza pues la pérdida del meñique hasta la primera falange, hasta la segunda, hasta la tercera, la pérdida de la inmovilidad, la pérdida de la muñeca, o sea, van como que tasando la pérdida de partecitas del cuerpo. Entonces, depende de lo que se perdió, pues es la indemnización a través de la pensión por incapacidad permanente total. Y este porcentaje de pensión se va a aplicar al 70% que hubiera correspondido a una pensión por incapacidad permanente total. ¿Quién va a determinar este porcentaje? Lo va a determinar el médico del trabajo. Es una especialidad de la medicina del Seguro Social, no es el médico familiar, no es bueno, sí es un especialista, pero de medicina del trabajo. Bien, entonces, en cuanto al seguro de riesgo de trabajo, podemos tener una pensión por incapacidad permanente total, una pensión por incapacidad permanente parcial. Pero si ese porcentaje de pérdida es menor al 25%, lo que nos va a corresponder no es una pensión por incapacidad permanente parcial, sino una indemnización global, que es un pago único equivalente a 5 anualidades de la pensión. Y podemos seguir trabajando. Si mi pérdida es de mayor del 25%, pero hasta el 50%, entonces yo puedo decidir
entre tener una incapacidad permanente parcial o una indemnización global. ¿Qué se les ocurre que conviene más para el trabajador? ¿La pensión o una indemnización global? Vamos a suponer que es un trabajador de 25 años al que atropellaron, que no le tuvieron que cortar la pierna, sino que le tuvieron que amputar el brazo y que por lo tanto, bueno, más bien, hasta aquí, y por lo tanto le corresponde una incapacidad del 40%. ¿Qué le corresponde más a esa persona de 25 años? ¿Tener una pensión o una indemnización global de 5 años? Sí, sí, sí tiene acceso a una prótesis, pero independientemente de la prótesis, tiene derecho a su pensión. A cierta edad es diferente de una prótesis a otra. Pero de todas maneras, convendrá más económicamente hablando, una pensión o una indemnización global. Una indemnización. Sí, le conviene más una pensión, porque la pensión es vitalicia y la indemnización global son 5 años. Entonces le conviene más una pensión, ¿sí? Porque 5 años, él tiene 25. Cuando llegue a los 30, pues ya se le acabó. Depende. La pensión por incapacidad permanente parcial depende del porcentaje de la pérdida sufrida, ¿sí? Viene una tabla de valoración, que es la que le digo que parece carnicería. Depende. Sí, sí puede seguir trabajando. Mientras no sea una incapacidad permanente total, sí puede seguir trabajando y es más, la empresa debe de darle trabajo. ¿Por qué? Porque fue un riesgo de trabajo dentro de la empresa. ¿Sí? Bien, pues entonces estas son a grandes rasgos la pensión por riesgo de trabajo. Vamos a cambiarnos con la pensión por invalidez y vida. En invalidez y vida, lo que se protege es el estado de invalidez y la muerte del trabajador. Y es muy diferente una pensión por invalidez y vida que una pensión por riesgo de trabajo, aunque el accidente puede ser el mismo y la consecuencia puede ser la misma. Vamos a regresar al ejemplo del trabajador que trabaja en un restaurante, fue a comprar la despensa para el restaurante, lo atropellan y como consecuencia pierde una pierna. Bueno, vamos a suponer entonces que ahora no fue a comprar la despensa para el restaurante, sino que fue a comprar la despensa de su casa en domingo, en horas de su tiempo, o sea, no tiene nada que ver con un riesgo de trabajo porque no fue con motivo de su trabajo. Entonces ahí es el mismo accidente, es la misma consecuencia, pero el tratamiento en cuanto a seguridad social es distinto, porque ahí lo que entra es el seguro de invalidez y vida. Primero entra el seguro de enfermedad y maternidad para darle toda la atención al trabajador, la asistencia médica, hospitalaria, las intervenciones quirúrgicas, las noches de hospital, si necesita terapia intensiva, el medicamento, el tratamiento del especialista, todo lo que requiera de prestaciones en especie. Pero las prestaciones en dinero son muy diferentes, porque cuando estamos hablando de un accidente que no tiene relación con el trabajo, se da el tratamiento del seguro de enfermedad y maternidad, en donde la prestación económica es menor. La prestación en especie tiene que ser igual, a excepción de las prótesis. Justamente la única prótesis que está contemplada a favor del trabajador es cuando es con motivo de un riesgo de trabajo. Si no es riesgo de trabajo, el Seguro Social no aporta las prótesis. Entonces, en cuestión económica, el trabajador primero va a tener unos días de incapacidad por enfermedad general en donde tiene que conservar su trabajo, es decir, el patrón no puede dar de baja a ningún trabajador que tenga una incapacidad temporal. Esas bajas serían ilegales. Entonces, conserva su trabajo y tiene un derecho a un subsidio. Pero mientras que el subsidio por riesgo de trabajo es al 100% del salario, el subsidio por enfermedad es al 60%. Oye, ¿y entonces yo le voy a poder pedir a mi patrón que me pague el resto? No. Digo, sí se lo podemos pedir, pero el patrón no tiene la obligación de pagarlo, ¿sí? A mí me ha tocado escuchar a personas del seguro que
va el trabajador y les dice, oye, ¿por qué no me pagaron tan poquito? Ah, pues es que ese es el 60, pero lo demás véselo a pedir a tu patrón. Y no, el patrón no tiene la obligación de pagar ese diferencial. Sí, adelante. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, COVID sí se puede llegar a considerar como un riesgo de trabajo, pero como todos los riesgos de trabajo, tiene que estar calificado como tal por el médico del trabajo. Ujú. Sí. Bien, entonces, estamos con las prestaciones en dinero. El subsidio por días de incapacidad es al 60%. Otra gran diferencia es que no es desde el primer día, sino a partir del cuarto día. De tal manera que si el trabajador, pues nada más le dieron 3 días de incapacidad, pues se va a quedar sin un peso. Ni el seguro social le va a pagar nada, pero el patrón tampoco está obligado a pagárselo. ¿Sí? Oye, es que no me dieron nada. Sí, pero ¿a quién hay que reclamarle? Pues a los legisladores, porque así es como ellos pusieron la ley. ¿Sí? Muchas veces en cuestiones fiscales pagamos justos por pecadores, porque yo entiendo que pueda llegar a haber algunos abusos de algunos trabajadores para solicitar capacidad cuando en realidad pues no se ameritan, pero pues mejor ponte un poquito más exigente en la revisión de los días de incapacidad breves, ¿no? Que sean en verdad días que se requieren. Bueno, entonces el trabajador se queda sin dinero los 3 primeros días. No se lo puede exigir al patrón. Otra diferencia lamentable entre el seguro de riesgo de trabajo y el seguro de enfermedad y maternidad es que para tener derecho al subsidio, es decir, al pago del 60% del salario a partir del cuarto día, se tiene que tener por lo menos 4 semanas de antigüedad en el trabajo. Si no tenemos antigüedad de 4 semanas, nos van a dar una incapacidad que nos va a proteger nuestro trabajo, pero no nos van a pagar nada por los días de incapacidad. Oye, ¿se lo puedo pedir al patrón? No, no nos va, ahí no podemos exigírselo al patrón. Sí, sí. El seguro social lo toma con el último trabajo. Sí, bien. Bueno, entonces fíjense las diferencias que hay en las prestaciones económicas. Ahora vámonos con la pensión. La pensión por invalidez la va a determinar el médico de lo familiar cuando hayan pasado 52 semanas, es decir, un año, que puede prorrogarse a 26 semanas más, es decir, a medio año más, con incapacidades temporales por enfermedad general. ¿Sí? Lo máximo que puede estar con una incapacidad por enfermedad general una persona es 1 año y medio. Después, necesariamente se le tiene que determinar un certificado de invalidez. Pero podría ser antes, cuando ya es algo muy notorio el estado de invalidez, el médico puede determinar el estado antes y no necesariamente hasta el año y medio después del año y medio de incapacidades temporales. Me voy a ir muy salvaje con el ejemplo, pero pues la cuestión de la piernita, pues no es como que le vaya a volver a crecer una pierna, entonces em, no hay un panorama de recuperación en este ejemplo que estamos poniendo. Entonces el médico puede determinar un estado de invalidez anterior. Ahora, ¿qué va a tomar en cuenta o cómo es más bien el concepto de invalidez de acuerdo con la ley del Seguro Social? Es que el trabajador no pueda realizar el mismo trabajo. Vamos a suponer que la persona que fue a comprar su despensa, que trabaja en un restaurante, pero no es el chef. Si es el chef, pues podría seguir cocinando con una sola piernita. Pero vamos a pensar que era el bailarín del restaurante. Ya no puede seguir realizando ese mismo trabajo. Entonces, tendría derecho a un certificado de invalidez. O que pudiera seguir realizando el mismo trabajo, pero ganando menos del 50%. Esos son los conceptos que determina la ley del Seguro Social con relación a la invalidez. Vamos a suponer que era el bailarín y por lo tanto pues ya no puede seguir bailando. El médico le determina un certificado de invalidez y por lo tanto tiene derecho a una pensión por invalidez. Mientras que la pensión por
incapacidad permanente total por riesgo de trabajo es del 70%. ¿Saben de cuánto es la pensión? ¿Qué porcentaje es la pensión por invalidez? Échenme el número. 70 de riesgo de trabajo al 35, a la mitad. Es el mismo accidente, pero en fuera de trabajo. Entonces al 35%. Y otra mala noticia. ¿Se acuerdan cuál era el promedio del salario base de cotización? Bueno, más bien, ¿cuál es la base del salario para multiplicar ese 70%? Dijimos que el salario al momento del accidente. En caso de invalidez, es el promedio de los últimos 10 años. Entonces, todavía una pensión más pequeña. ¿Sí? Entonces, las pensiones por invalidez no nos convienen. Mejor hay que seguir trabajando. Bueno, la buena noticia de una pensión por invalidez es que se puede seguir trabajando siempre y cuando no se trabaje en lo mismo o no se gane más del 50%, porque entonces esos eran las condicionantes para que hubiera una pensión por invalidez. Entonces, si supero las condicionantes, ya no necesito, me dice la ley, pues ya no necesito la pensión, te la quito. Pero en otra cosa, sí puede seguir trabajando una persona pensionada por invalidez. ¿Sí? Y en el caso de vida, pues la pensión por los sobrevivientes, por la viuda o viudo, a falta de viuda o viudo, esposa, perdón, concubina o concubinario, pensión para los hijos menores de 16 años o hasta 25 años si estudian en el sistema educativo nacional, o toda la vida si el hijo tiene una discapacidad que le impida allegarse a recursos por sus propios medios. Y solamente a falta de viuda o viudo hijos, los padres de la persona fallecida. Bueno, pues vámonos entonces con la pensión que sí nos gustaría tener, porque a lo mejor las otras dos no se nos han... Conocido que es igual en mi área, empezó a perder la vista y le dieron una incapacidad por 2 años. Sí. Esa es temporal, ¿no? Sí. Esta se llama provisional. Esa incapacidad provisional de 2 años es para valorar el avance de su afectación. Y en esos 2 años se puede incrementar el porcentaje de pensión o reducir. Ya después de los 2 años, ya lo que se haya determinado de porcentaje ya no se mueve. ¿Sí? Es provisional, se llama. Pues ya le va, pues no es que no es que no se preocupe de que se le acabe y se la vayan a quitar. Más bien que se acaba la provisionalidad y ya se queda sin cambio. Ujú. Le van a dejar lo mismo, tal vez. Bien, con gusto. Sí. La parte de cuando vamos a trabajar, ¿entra como riesgo de trabajo o validez? Cuando nos comisionan para ir a algún lugar, O de camino de nuestra casa sí. a trabajo. Bien. Cuando nos comisionan para ir a un lugar, como por ejemplo el caso que puse del bailarín que lo mandaron a comprar la despensa, lo comisionaron para ir a comprar la despensa. Entonces es riesgo de trabajo, ¿sí? Pero sí, los de trayecto es a lo que se refiere, ¿verdad? Sí. Saliendo de mi casa hacia hacia el trabajo y de regreso. Ese también es riesgo de trabajo. Pero tiene que ser directo, ¿sí? Sin pausas y sin desvíos. Este es el tipo de riesgo de trabajo que menos le gusta al Seguro Social determinar porque no entra para la determinación de la nueva prima de riesgo de trabajo. Cada año los patrones tienen que estar revisando su prima de riesgo de trabajo, la cual puede disminuir si no hubo riesgos o si los riesgos no fueron tan graves, o puede incrementarse si es que hubo una siniestralidad elevada. Entonces, el accidente de trayecto no juega para este incremento. Por eso es que el seguro dice, a ver, demuéstrame que en realidad fue un traslado directo sin escalas. Hasta nos pide un mapa donde señalamos la ruta que sigue el trabajador desde su casa hacia la empresa. Tenemos que señalar exactamente dónde fue el accidente para verificar pues que la ruta sea verosímil con el lugar del accidente sea verosímil con la ruta. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Muchos patrones le tienen mucho miedo a tener los riesgos de trabajo a través del seguro social porque dicen, me va a incrementar la prima de riesgo.
Cuando tenemos un coche y nos lo roban, lo que menos pensamos es, no le voy a reportar al seguro porque luego me va a salir más caro la póliza del siguiente año. Los seguros, como es, son para amparar riesgos. No le tengamos miedo a que se nos incremente la mi tesis de doctorado, que está libre por si la gustan revisar, hicimos 117,000 casos para ver en dónde incrementaba la prima de riesgo de trabajo. Y llegamos a la conclusión de que la prima de riesgo de trabajo no incrementa en todos los accidentes, no incrementa en todas las enfermedades. De hecho, hay umbrales muy amplios en donde empresas aún aguantaban 2 defunciones y la prima disminuía. ¿De qué depende? Del tamaño de la empresa, del número de trabajadores y del ejercicio y de la prima de riesgo de trabajo del ejercicio base. Pues no le tengamos miedo, porque lo siguiente que hicimos en el análisis del doctorado fue, bueno, ya te incrementó la, vas a tener que pagar cuotas por el riesgo de trabajo, pero ese incremento de las cuotas adicionales son menores a todo lo que va a gastar el Seguro Social en la atención de ese trabajador. A mí me ha tocado ver patrones que le dicen al trabajador, vete hasta bueno, hasta este hospital y yo te pago todo, pero no vayas al seguro porque me va a salir bien caro. Y les ha tocado pagar hasta 600,000 pesos de cuenta de hospital privado. Digo, para el trabajador qué bueno porque pues está más rápido la atención, pero le sale más caro. O sea, no creamos que atender al trabajador a través del Seguro Social nos va a ser mucho más caro que atenderlo en la ciudad. Y además, legalmente es lo que procede, atenderlo a través del seguro. Bueno, entonces, ¿alguna duda sobre la pensión por invalidez? Doctor, hay una pregunta en la plataforma de Zoom. Dice, ¿qué pasa con los trabajadores temporales? ¿Aplica las incapacidades? Sí, los trabajadores temporales tienen derecho a la seguridad social. Así yo contrato a un trabajador nada más por un día, le tengo que dar el seguro social. Y sí aplican las incapacidades como las estamos viendo. De hecho, a los trabajadores temporales, para darles el derecho al subsidio por incapacidad, por incapacidad temporal, por enfermedad y maternidad, en lugar de pedírseles 4 semanas cotizadas, se les piden 6 más, pero pueden ser discontinuas en otras empresas. Ujú. Sí, bien. Discontinuas en los 6 meses anteriores. En los 6 meses o 4 meses anteriores, no recuerdo si son 4 o 6. Deben ser 6 semanas en los 4 meses anteriores. Bien. Bueno, pues ahora sí vámonos con la pensión que sí nos gustaría tener. La pensión del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Esta pensión tiene 3 ramos. Por un lado, el retiro, que es dejar de trabajar antes de los 60 años y tener una pensión, y que ya dijimos que es pues una utopía muy difícil de alcanzar, porque el requisito para poderme pensionar antes de los 60 años es que mi dinero en la Afore sea lo suficientemente abultado para que me garantice una pensión encima en un 30% de la pensión garantizada. Y entonces para eso tendría que tener bastante dinero ahorrado en mi Afore. En la otra rama es la cesantía, que es a los 60 años. Cesantía en edad avanzada a los 60 años. Y la última es vejez, una pensión a los 65 años. ¿Tiene diferencia de pensionarme por cesantía que pensionarme por vejez? Sí. La diferencia básica es el monto. Si me pensiono hasta los 65, voy a tener un monto más grande que si me pensiono a los 60. ¿Cuál es el objetivo de este? ¿Esa pregunta, no? Ah. ¿Cuál es el objetivo de este seguro? Pues que el trabajador tenga un ingreso que le permita mantenerse a pesar de que ya no tenga un trabajo porque llegó al final de su vida laboral. Y aquí hay un parteaguas muy importante que es la Ley 73 contra la Ley 97. Todas aquellas personas que están registradas en el régimen obligatorio del Seguro Social antes del 1 de julio de 1997
somos unas afortunadas. A mí me gustaría hacer un ejercicio rapidito. Si pueden levantar la mano, si pueden levantar la mano los que estén registrados antes del 1 de julio. Los afortunados de la ley 73. Ah, bueno, pues aquí del 97. Ah, pues aquí hay bastante afortunados. Sí, maestra. ¿Cómo sé que estoy en una ley o que estoy en Qué otra? bueno Sí, que o sea, sí, entiendo esto del 1 de julio, pero a ver, ¿cómo yo hubieras por ejemplo, yo empecé a trabajar en el 95, pero ¿eso significa que sí está registrado? hay que ver, Ok. hay que ver, porque ojalá que sí, maestra, la hayan registrado en el Seguro Social, porque muchas personas me dicen, no, es que yo sí soy ley 73 porque en mi número de Seguro Social viene 93. Si ustedes se fijan en su número de Seguro Social, los dos primeros dígitos son la subdelegación a la que pertenece. Los siguientes dos dígitos son su año de nacimiento. Y los siguientes dos dígitos son el año en que solicitaron su número de seguro social. Y muchas personas confunden esos dos dígitos con el año en el que comenzaron a cotizar, ¿sí? Y no necesariamente. Puede ser que yo haya solicitado mi número de seguro social mucho antes de que comenzara a cotizar por cuestiones del seguro de estudiante, de cuando empecé a estudiar en la universidad, por ejemplo. Entonces, no nos vayamos con la finta del número de seguro social. Para conocer si estamos o no o en qué ley, maestra, lo que hay que hacer es una consulta, semanas cotizadas en el escritorio virtual del Seguro Social, ¿sí? El Seguro Social tiene un apartado que se llama escritorio virtual, que tiene muchos servicios digitales y que es muy fácil acceder. Ustedes simplemente pónganle en Google número de semanas cotizadas IMSS y les va a aparecer la opción para consultarla. Lo único que les va a pedir es su número de seguro social y su correo electrónico, ¿sí? Entonces, ya que dan esos datos, pueden consultar, descargar las semanas cotizadas y ahí van a ver a partir de cuándo empezaron a generar derechos en el Seguro Social como trabajadores. Pueden ver la historia de con qué patrones han estado y con qué salarios han estado con cada patrón. Y les va a salir también la suma de las semanas cotizadas para revisar, pues si ya alcanzamos las 1,000 que me pide la ley actual o cuántas excedentes a las 500 que me pedía la ley anterior. Entonces es un documento bien interesante y es la base para determinar el monto de la pensión de una persona, ¿sí? Y 500 con la ley anterior. Sí, con 73. ¿Sí? ¿Con qué ley? Cierto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Perdón. Ah, ahorita vamos. En la parte del estado de cuenta de la Afore, cuando te llega o lo pides virtual a tu aplicación, ahí viene de qué ley, a qué ley pertenece. Muchas gracias. Para poder pensionarnos con la ley 73, 500 semanas. Y para pensionar, pues semanas son 10 años de trabajo. Yo creo que, sí, yo creo que superamos con creces, ¿no? Y qué bueno, más semanas, mejor pensión. La ley actual son 1,000 semanas, pero para los que se van a pensionar ahorita son menos semanas, ¿sí? Eso lo platicaremos entonces el día de mañana. Yo les ofrezco una disculpa por el retraso que tuvimos al inicio, pero mañana vamos a cerrar ya ahora sí con la pensión por favor, se traen se traen su hoja de semanas cotizadas. Y mañana entonces nos dedicamos 100% a la pensión de retiro, cesantía avanzada y vejez. No sé si hay alguna otra duda antes de cerrar la transmisión. Adelante. Sí, adelante, doctor. Preguntan en el Zoom, mi ingreso al IMSS fue en 2001, pero yo coticé desde el 92 en el ISSSTE. ¿Qué tengo que hacer?
puede juntar las semanas del ISSSTE para pensionarse junto con las semanas del IMSS, pero no se va a poder pensionar con la ley 73, porque no estuvo vigente antes del 1 de julio en el Seguro Social, ¿sí? Y seguramente, miren, cuando fue la reforma del ISSSTE, no sé qué cuentas alegres les hicieron a los trabajadores del Estado, que les hicieron firmar una carta donde solicitaban pensionarse con la ley actual, no renunciaban a pensionarse con la ley anterior, porque eso sería ilegal. Ningún trabajador puede renunciar a sus derechos, pero sí puede solicitar cuál de los dos derechos. Entonces firmaron solicitando, muchísimos, firmaron solicitando pensionarse con la ley nueva. Entonces, en ese caso, él va a poder juntar sus semanas para pensionarse con la ley del IMSS, pero no se va a poder pensionar con la ley 73 del IMSS. Sí. También preguntan si van a hablar mañana acerca de la jubilación en el ISSSTE. No, nosotros, bueno, yo soy experta en seguro social, pero no a través del ISSSTE. Sí. Adelante. Inicio, perdón, comentó al inicio de que, pero no sé si aplica también para los que tenemos la ley 73, que si se podía aportar dinero además disminuía el ICR. ¿Aplica también no solo para Sí. los de la ley 97? No, eso aplica para todos. Ley 73, ley 97. Entonces, es un esquema de ahorro adicional al de la pensión a través del Seguro Social cuando es una pensión por un plan privado, ¿sí? Y sí lo puede hacer y la ventaja fiscal aplica igual. ¿Y ese movimiento lo hace la Afore, lo hace el patrón, lo hace uno? Hay dos. Puede ser a través de un plan privado de pensiones en donde usted se acerca a alguna aseguradora para ver qué programa le ofrece de pensión, qué esquema le ofrece de pensión. Pero ahí nada más dígale al asegurador que lo quiere para efectos fiscales. Porque le pueden ofrecer unos planes de ahorro que no tienen efecto fiscal. Y si lo que quiere es ahorrarse ISR, entonces es un plan con efecto fiscal. La otra opción es ahorrar en la Afore. Pero no a todas las personas les conviene ahorrar en la Afore, ¿sí? ¿A quienes sí les conviene ahorrar en la Afore? A los que van a tener una pensión superior a la pensión garantizada. Mañana lo vamos a ver. Porque si yo tengo una pensión más pequeña que la pensión garantizada, ni para qué ahorro en algo que el mismo gobierno está obligado a aportar, ¿sí? Entonces mejor ahorro en otro esquema. Si a mí sí me conviene ahorrar en la Afore, tengo dos opciones. Ir a hacer depósitos directamente yo a mi Afore o pedirle a mi patrón que me descuente en la nómina y que él pague lo que me descontó, depósito a mi Afore. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, eso no lo tengo en texto, pero sí, con gusto, si me acuerdas, sí. Sí, es que está en una cuenta que genera rendimientos. Sí. Doctora, yo tengo una pregunta. Y por ejemplo, para las generaciones como nosotros, hay que, ¿cómo podemos ya empezar o Me qué? parece maravilloso que preguntes eso. Me da muchísimo gusto ver que estás tan joven y que te preocupe, porque eso deberíamos de pensarlo todos. Hay un anuncio en el radio que dice, ¿quién te va a mantener? Pues mi yo del presente, ¿no? Mi yo del presente es que va a mantener a mi yo del futuro. Entonces, qué bueno que lo pienses. Bueno, primero es que los jóvenes tienen que valorar el seguro social. Tienen que buscar trabajos que sí les den seguridad social, ¿sí? Mi hijo está en la cuenta, en un programa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de aquí de la UAC, en donde hacen círculos de estudio y me encantó porque el chavito que estaba dirigiendo el círculo de estudio les dijo, y aquellas empresas donde les vayan a pagar por asimilados a salarios, corran, porque no les van a dar seguro social. Y me encantó que el chico de 22 años tuviera esta madurez, esta visión tan amplia. Y es cierto, muchas veces aceptamos cualquier trabajo a lo mejor por necesidad, a lo mejor porque vamos empezando, pero hay que valorar los trabajos que nos dan seguridad social, ¿sí? Porque esos son los que nos van a permitir ir ahorrando como jóvenes para tener derecho a una pensión. No quiere decir que los jóvenes de plano no vayan a tener pensiones,
Nada más que en lugar de aspirar a que su pensión sea del 100% de su último salario, aspirarían a que sea una pensión más pequeña, ¿sí? Y por eso la idea de complementarlo con ahorro voluntario. No les convendría mucho el ahorro a través de la Afore. Ya dijimos cuándo sí conviene. Ahorro voluntario, mientras más joven eres, más barato es el ahorro voluntario para el retiro. Entonces, esa sería una opción. Pero la primera es buscar trabajo donde sí te den seguro social. ¿Sí? Sí, maestra. Em, tengo una duda. Sí, Ahorita ya hay manera de juntar lo de las semanas cotizadas del IMSS y del ISSSTE, así es. porque, por ejemplo, yo todo el tiempo que he trabajado aquí en el estado nos da IMSS, Ujú. pero el tiempo que me fui a la federación, pues nos dio ISSSTE. Sí, sí, ahorita Entonces sí sí me puedes juntar preocupa. las 2 semanas. Las semanas ¿Hay del que hacer ISSSTE algún y del trámite IMSS. nosotros o ellos mismos? No, el trámite es muy fluido, pero ya hasta la edad pensionaria. O sea, ahorita no hay que hacer nada. Ok. Sí, Referente a la pregunta que hacía la compañera, la deducción del impuesto a la hora de hacer nosotros la aportación, porque genera intereses, ¿nos la podemos estar deduciendo en el ejercicio fiscal en el que hacemos la aportación, verdad? así es. En la declaración anual La del declaración del- ejercicio en donde se hizo la aportación. Ok. Pero ahí también hay una ventaja. Les dije que había 2 formas para ahorrar. Bueno, una a través de la Afore y otra a través de un plan privado de pensión. Aún en el plan privado de pensión hay 2 estímulos que nos pueden ayudar a disminuir la base de impuestos. Uno es el estímulo de un plan privado de pensión y que sea considerado una deducción personal y nos disminuye el impuesto sobre la renta. Y tengo que comprar ese plan en el ejercicio en el que quiero aplicarlo. Pero hay un salvavidas para cuando a veces los contadores se nos olvida hacer precierre, es decir, una estimación de cuánto le va a salir a pagar al contribuyente en su declaración anual, en donde el título de estímulos fiscales de la ley de ISR contempla un estímulo de ahorro para el retiro adicional al que está en las deducciones personales. Y ese tiene la característica de que puede ser hacia atrás, es decir, yo puedo comprar ese seguro en marzo 2025 para aplicarlo en la declaración de 2024. Entonces, ese sí puede ser hacia atrás. Ajá. Mañana hacemos un ejercicio de la 73 y del 97. Mañana hacemos. Sí. Pues nada más para tratar de, eh, pues a lo mejor enriquecer un poquito más esto. Sí. Sí es bien importante que los que no estamos en la ley 73 empecemos con pensando en esa cuestión de ahorro. Y ahorita. pues desde luego, entre más jóvenes, digo, muchas veces empezamos ganando muy poco y es complicado, ¿no? Pero de verdad, cuando tenemos estos planes, eh, sirve mucho y también no solo a los jóvenes, incluso también a las personas que están cerca del retiro y los esquemas de las aseguradoras son diferentes. Tenemos uno bajo el artículo 151 de la ley del ISR, que es justamente los que nos permiten deducir, otro me parece que es el 182, que también, El del estímulo. Ujú. ajá, y hay uno que está bajo el artículo 93 de la ley del ISR, que ese es como un seguro por supervivencia, y ese todo, mientras no se toque el, digamos, los rendimientos al llegar a los 60 años de ese exento. Entonces tú vas a estar aportando y depende mucho del esquema que quieras. Si quieres la cuestión de la deducibilidad o si quieres la exención de impuestos alcanzada la edad de 60 años. Ujú. Entonces ahí pues es importante ver la proyección y pues empezar a pensar desde antes para que no nos agarren las prisas ya después. Sí, así es. Muchas Gracias. gracias, maestro. Algo importante que dice el maestro, quiero compartirles una frase que me gustó mucho.
a veces pensamos que tenemos que ahorrar lo que nos sobra y no, más bien tenemos que gastar lo que nos sobra del ahorro. Entonces, primero es el ahorro y ya luego la distribución de los gastos. ¿Sí? Gracias, maestro. Sí, Maestra, nada más una pregunta y sí, viéndome Vero. a lo mejor yo muy fatalista, ¿verdad? Es muy importante, sí, como decía la señorita, que está muy joven, estar pensando y previendo en un futuro. Pero a mí me surge, siempre me ha surgido esta pregunta. Muy válido ahorrar, muy válido estar previendo todo esto, pero con estos gobiernos y con estos legisladores, al rato están ahorrando y resulta que les viene sucediendo lo que sucedió hace años con bonos del ahorro nacional. La gente se quedó en la calle, unos ahorros de toda su vida y se quedaron en la calle. Entonces, imagínense con estos legisladores, ahorre y ahorre para que al rato, cuando ya crean que se van a jubilar, no les dieron nada, que apenas les alcanza para transportarse en la combi. Qué grave, ¿no? Ujú. Entonces, sí es una realidad también que considero yo que hay que tomar en Sí. cuenta, digo, pero siempre estar pensando en positivo. Sí. Esperemos que todo cambie para bien. Esperemos que Muchas así sea. gracias. Y también, si no le tenemos fe al ahorro en la Afore, digo, las Afores son administradas por las cuestiones privadas, ¿sí? Pero si en algún momento se estatizan las Afores, a lo mejor hay muchas personas que le tendrían miedo a esa estatización. Bueno, hay planes privados a través de aseguradoras privadas que ya si se estatizan los bancos ya estaríamos hablando de algo bastante, mucho más grave, ¿sí? Si no le tenemos confianza a las Afores, está el ahorro a través de planes privados. Sí, y con respecto a esto, las aseguradoras manejan los valores garantizados. Entonces ahí también es como una seguridad adicional y todavía las aseguradoras tienen más regulaciones que los bancos. O bueno, Sí. Sí llega a ser como un poquito más complicado precisamente por todo esto de los valores garantizados. Yo creo, maestro, que sería muy bueno que a la maestra Morelia lo invite a que diera una plática de exactamente ya de cuestiones de seguros privados. Ya me gustaría ya comprometerlo, maestro Agustín, a ver si puede dar esta Con mucho plática, gusto. porque creo que sería muy, muy valiosa. Gracias, maestro. Sí. Gracias, doctora Flor. Pues muy interesante la plática y los que estamos en esto, bueno, pues de mucho interés. ¿Qué pasa con los que emprenden? Nosotros ahorita lo que estamos fomentando es que los chicos Claro, emprendan y sí. uno de los insights, bueno, intercultural, cultural y lo que sea, es que los mexicanos, y se ha visto, no se piensa en el futuro, Sí. es en el presente. Entonces, algo muy importante considero es que a los chavos se les dé esa información. Ujú. ¿Por qué? Porque son patrones. Tengo muchos familiares que son patrones. El punto es que han ayudado mucho. Hace poquito les digo que sí al seguro, porque un empleado de un familiar salvó su vida a su hijito. Ujú. En el seguro social, Sí. no le hubiera alcanzado la vida por más que le fuera bien por fuera. ¿Por qué? Porque la seguridad social es importante. Aunque esté en el muy buen negocio, lo que sea, si no tienes un seguro social que te respalda, pues no pasan cosas, ¿no? Entonces es importante. ¿Qué se hace con ello? Sí. ¿Qué sugieres, doctora? Promover también la información para que ellos emprendan, pero Ujú. como decía la maestra, bueno, también con un seguro que se esté pagando, porque mientras más jóvenes, pues es mejor. Claro. Pues mira, maestra, yo soy tan apasionada de la seguridad social precisamente porque a mí también me tocó un caso así, de un familiar que salvó su vida, gracias al seguro social. Entonces, sí no vamos a ser ciegos de que a veces la atención médica es muy precaria, de que a veces no hay medicinas, pero que para cuestiones fatales, catastróficas, el seguro social es lo mejor que hay. Y que la seguridad social es un derecho humano y por lo tanto no nada más los trabajadores requieren seguridad social. En México la seguridad social está muy vinculada al empleo y aún así, con la alta tasa de informalidad que tenemos, lamentable aquí en Michoacán de 70%, es decir, de cada 10 trabajadores solo 3 tienen seguro social,
pues se hace necesario buscar unas alternativas en donde no esté vinculado al trabajo. No debería de estar vinculado al trabajo, sino es una cuestión inherente al ser humano. Santiago Levy, que es un economista que de hecho fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social en algún momento, hace una propuesta y hace sus corridas económicas en donde demuestra que es posible deslaboralizar el seguro social en México. Y creo que es una propuesta que se debería de rescatar, precisamente para buscar que todos los mexicanos, independientemente de su condición de trabajo, tuviéramos acceso a la seguridad social. Actualmente a los emprendedores, ¿qué les podemos decir? Y por aquí tuvimos una plática en SEDECO, de las que empezamos a dar. Hicimos una semana de la seguridad social. Hay una que se llama soy patrón, ¿puedo tener seguro social? Y entonces en esa plática se dieron las opciones de aseguramiento para los patrones. ¿Sí? SEDECO ya puso el canal de YouTube con 500 videos. Entonces pueden ahí revisar el video de seguridad social para los patrones. Yo con todo gusto vuelvo a dar la plática. Y para invitar a los chicos a que conozcan esa parte de complementación de su emprendimiento. ¿Sí? Muchas gracias, maestra. Bueno, pues vamos a concluir rápidamente. Doctora, muchas gracias. La verdad es que siempre es un temazo estar con usted porque estamos ahí aprendiendo. La verdad me da muchísimo gusto. Me ganó el comercial. Quería invitarlos a todos a que conozcan la biblioteca de Academich, en la que la doctora y la UBAC nos han apoyado muchísimo para que tengamos capacitaciones de calidad, para que la gente aprenda de una forma más rápida con los expertos que nos ayudan de una forma altruista. Agradecemos a la UBAC por iniciar nuevamente esta semana con ustedes, con el talento que ya tienen. Y bueno, mañana no se les olvide traer su constancia de semana cotizada, lo de la Afore también. Y bueno, aunque sea así, no el número de seguro social. Muchísimas gracias a todos por comenzar esta semana aquí en la Universidad Vasco de Quiroga, y los invitamos a revisar nuestra biblioteca de Academich en el canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias, maestra. Michoacán, honestidad y trabajo.